Prepárate para sumergirte en uno de los secretos más oscuros de la Biblia, los hijos de Satanás. Hoy vamos a revelar cómo este linaje espiritual, marcado por el engaño, la codicia y la destrucción, se manifiesta entre nosotros desde los tiempos bíblicos hasta hoy. Pero antes de comenzar, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video, para que podamos sentir la presencia de todos ustedes por el mundo. Este es el lugar correcto para quien busca misterios, curiosidades y reflexiones profundas sobre la Biblia. Y aquí en Virtud en Verso tenemos videos nuevos todos los días, trayendo historias que desafían tu mente y despiertan tu fe. Prepárate, porque lo que verás a continuación puede cambiar la forma en que entiendes el mal, la humanidad y la batalla invisible que nos rodea. Hay un tema que resuena como un susurro prohibido en las páginas de la Escritura, una expresión que parece desafiar la lógica misma del bien y del mal, los llamados hijos de Satanás. No se trata de una genealogía carnal, como la descendencia de Adán o de Abraham, sino de un linaje espiritual marcado por elecciones, actos e intenciones que se alinean con la rebelión del enemigo. Desde los primeros capítulos del Génesis, cuando la serpiente engañó a Eva, hasta las palabras de Jesús en Jerusalén, encontramos pistas que revelan que la semilla del mal se ha esparcido por el mundo, produciendo descendientes que reflejan el carácter del padre de la mentira. Juan 8:44. Registra la afirmación directa del Maestro: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Una acusación dura, pero que revelaba la realidad espiritual de hombres que, aun siendo religiosos, estaban poseídos por el engaño. No eran hijos por la carne, sino hijos por la esencia del pecado. Esta es la clave para entender cómo las Escrituras describen a Satanás no solo como un ser caído, sino como alguien que ha generado imitadores, espíritus y seguidores, formando una descendencia que atraviesa eras, una descendencia que muchas veces se confunde con la humanidad, pero que lleva marcas inconfundibles. Si observamos con atención, la Biblia nunca presenta a Satanás como alguien que genera hijos biológicamente, sino como una fuente de inspiración maligna que contamina mentes y corazones. Sus hijos son aquellos que eligen seguir su camino de mentira, engaño y rebelión contra Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, lo dejó claro: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. 1 Juan 3:8. Esta declaración muestra que ser hijo de Satanás no es una cuestión de nacimiento físico, sino de postura espiritual. Es la identificación con su esencia: engañar, distorsionar, dividir, acusar. Jesús mismo llamó al enemigo homicida desde el principio y padre de mentira. Juan 8:44. Así, cuando hombres o espíritus se levantan para pervertir la verdad, se convierten en parte de esta descendencia maldita. Es por eso que, a lo largo de las Escrituras, encontramos nombres como Belial, Mamón y Abadón, que representan facetas del mal, casi como si fueran manifestaciones de su prole espiritual. Estos seres o fuerzas parecen llevar una herencia, reflejando el mismo espíritu de destrucción que procede de aquel que cayó primero. Es en este punto que el concepto de hijos de Satanás se vuelve aún más profundo y perturbador. Entre las figuras más misteriosas asociadas a esta idea está Belial, citado por Pablo en 2 Corintios 6:15, cuando pregunta: ¿y qué concordia Cristo con Belial? El nombre, en hebreo, lleva el sentido de inutilidad, perversidad y destrucción. Para los antiguos, Belial era más que una palabra, era casi una personificación del mal absoluto, un espíritu de rebelión que caminaba junto a Satanás, como si fuera una extensión de él. En algunos textos judíos no canónicos, Belial aparece descrito como líder de espíritus malignos, un ser que oprime, engaña y conduce a los hombres a la perdición. Así, cuando Pablo lo pone en contraste directo con Cristo, no solo destaca la incompatibilidad entre la luz y las tinieblas, sino que también sugiere que Belial representa
una descendencia espiritual, una manifestación que podría ser interpretada como un hijo o reflejo de Satanás. Es como si las Escrituras nos mostraran que el diablo no actúa solo, sino que de él surgen facetas y expresiones que se esparcen por el mundo, cada una llevando una marca específica del mal: la mentira, la codicia, la corrupción, la violencia. Belial es solo el primer nombre en emerger en este linaje oscuro. Otro nombre que resuena como posible descendencia espiritual de Satanás es Mamón, citado por Jesús en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es descrito no solo como riqueza, sino como una fuerza espiritual que esclaviza y corrompe. Al darle el título de Señor, Jesús muestra que Mamón no es solo dinero, sino una entidad que disputa la lealtad del corazón humano contra el propio Dios. Muchos intérpretes entienden a Mamón como un espíritu maligno, un hijo de Satanás, creado para seducir a la humanidad a través de la avaricia, la búsqueda incesante de poder y bienes materiales. Si Belial representa la inutilidad y la perversidad, Mamón encarna la codicia que devora el alma. A lo largo de la historia vemos reinos, naciones e incluso religiones siendo corrompidas por este poder invisible. Mamón actúa como si fuera un emisario del propio enemigo, llevando consigo la marca del padre de la mentira, desviando corazones de la fe y plantando semillas de idolatría, donde el oro y la plata toman el lugar de Dios. Así, Mamón se convierte en otro reflejo oscuro de este linaje espiritual. Entre los nombres más enigmáticos ligados al mal surge Abadón, también llamado Apolión, citado en Apocalipsis 9:11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón significa destrucción y Apolión el destructor. Es presentado como el rey de las langostas que emergen del abismo durante el toque de la quinta trompeta, una figura apocalíptica que esparce terror y ruina sobre la tierra. Muchos eruditos lo ven como un espíritu maligno de altísima jerarquía, quizás una de las manifestaciones del poder satánico, como si fuera un hijo creado para la destrucción. Abadón no actúa solo como un siervo, sino como un líder de legiones, llevando consigo la misma esencia de rebelión que caracteriza a Satanás. Su aparición en las visiones de Juan parece señalar un linaje de fuerzas demoníacas que no nacen de la creación divina, sino de la corrupción del mal. Si Belial es la perversidad y Mamón la codicia, entonces Abadón es la destrucción pura, un reflejo de cómo Satanás esparce su dominio no a través de la vida, sino del caos y la muerte. En cada uno de estos nombres, la sombra de un padre se revela. Pablo, escribiendo a los Efesios, reveló otro aspecto de este misterio al hablar sobre el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta expresión describe una influencia invisible que se cierne sobre la humanidad, controlando pensamientos y actitudes, llevando a los hombres a vivir en constante rebeldía contra Dios. El aire aquí simboliza el espacio invisible, el ambiente espiritual en el que este poder actúa, como si fuera una atmósfera de engaño que envuelve al mundo. Pablo lo presenta no como una mera tentación, sino como un espíritu activo, un poder maligno que se manifiesta directamente en aquellos que son llamados hijos de desobediencia. Así, este príncipe puede ser visto como otra extensión del poder satánico, un hijo espiritual cuya función es mantener a la humanidad atada al curso del mundo, alejada de la verdad. A diferencia de Mamón o Belial, él no se manifiesta en algo específico como la riqueza o la perversidad, sino en una influencia constante, casi invisible, que guía a los hombres al error. Es como una corriente de aire impura que sopla sobre la tierra, perpetuando el legado del padre de la mentira. La Biblia constantemente hace un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, reforzando
que la descendencia espiritual no se define por la sangre, sino por las elecciones y la obediencia. Juan, en su primera carta, lo deja claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera Juan 3:10. Esta afirmación muestra que la filiación espiritual es visible en las actitudes, en los frutos, en las obras. Mientras los hijos de Dios manifiestan justicia, amor y fe, los hijos del diablo revelan odio, mentira y destrucción. Es como si existieran dos linajes espirituales caminando paralelos en la historia de la humanidad. Uno que refleja la luz del Creador y otro que refleja la rebeldía del acusador. En este contexto, figuras como Belial, Mamón y Abadón pueden ser vistas como emblemas de los caminos que los hijos de la oscuridad eligen seguir. El contraste es inevitable y cada ser humano necesita decidir a quién dará su lealtad, si al Padre Celestial o al Padre de la mentira. Este enfrentamiento no es solo simbólico, sino que se revela en cada acto humano, en cada decisión, en cada paso dado entre la luz y las tinieblas. Entre todas las declaraciones de Jesús, quizás ninguna fue tan dura como aquella dirigida a los líderes religiosos de su tiempo. En Juan 8:44, Él los confronta diciendo: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Imagina el impacto de estas palabras ante hombres que se consideraban los guardianes de la ley y la tradición. Jesús no solo los llamaba hipócritas, sino que revelaba que, detrás de sus máscaras de religiosidad, había una filiación espiritual oscura. Ellos no eran hijos de Abraham como tanto afirmaban, sino descendientes del padre de la mentira. Sus actitudes revelaban odio, envidia y sed de muerte, exactamente lo opuesto a lo que se esperaba de siervos de Dios. Esta escena muestra que la expresión «hijos de Satanás» no es solo un título reservado para demonios o espíritus malignos, sino que también puede aplicarse a hombres que, incluso vestidos de religiosidad, dejan que sus obras los denuncien. El peligro reside precisamente ahí. Cuando la apariencia de santidad esconde un corazón corrompido, el hombre se convierte en parte de este linaje oscuro, repitiendo en la tierra las intenciones del enemigo. Esa fue la acusación de Cristo, dura, directa e ineludible. El origen de esta descendencia espiritual puede rastrearse hasta el Génesis, donde Dios anuncia la promesa de la victoria de la simiente de la mujer sobre la serpiente. Génesis 3:15. En este texto, la serpiente representa a Satanás y su simiente simboliza a todos aquellos que seguirán su camino de engaño y rebelión. Desde el primer acto de desobediencia en el Edén, la humanidad pasó a convivir con dos linajes espirituales: el de los que se alinean con la voluntad de Dios y el de los que reflejan la esencia de la mentira y la corrupción. No se trata de una sangre literal, sino de una postura, una herencia moral y espiritual. Esta simiente de la serpiente se manifiesta a lo largo de la historia en figuras y pueblos que se resisten a la luz, perpetuando el engaño, el odio y la idolatría. En contraste, la simiente de la mujer representa la esperanza, la justicia y la reconciliación con Dios. Es un enfrentamiento invisible, pero constante, que se revela en actitudes, elecciones y legados. Así, incluso en los momentos más antiguos de la narrativa bíblica, encontramos la idea de los hijos de Satanás como aquellos que se alejan de la verdad, siguiendo el camino de la iniquidad. Esta dualidad espiritual marca toda la trayectoria humana, desde la creación hasta los días actuales. La perpetuación del linaje espiritual de Satanás ocurre a través de la tentación y el pecado, que funcionan como herramientas para moldear corazones y mentes según la voluntad del enemigo. Cada acto de mentira, cada elección egoísta, cada semilla de odio plantada en el corazón humano es un reflejo de esta descendencia invisible. Pablo, en Romanos 1, describe cómo la humanidad, al rechazar la verdad de Dios, se entrega a la corrupción, convirtiéndose en instrumento de engaño, idolatría y violencia. Jesús,
durante su ministerio, mostró repetidamente cómo hombres y mujeres podían ser seducidos por deseos ocultos e intenciones malignas, incluso mientras aparentaban justicia. Esta influencia no es física, sino espiritual, un poder que se infiltra silenciosamente, dirigiendo decisiones y ampliando la familia de Satanás en la tierra. Así, cuando vemos a personas guiadas por la codicia, el orgullo o la malicia, podemos comprender que son manifestaciones de esta descendencia, seguidores de la esencia del padre de la mentira. Cada elección pecaminosa fortalece este linaje, mientras que cada acto de fe, amor y obediencia crea un contraste luminoso. El conflicto entre la luz y las tinieblas se desarrolla no solo en batallas cósmicas, sino también en lo cotidiano, en la intimidad de cada ser humano, revelando que la descendencia de Satanás no es solo simbólica, sino real y presente. A lo largo de la historia bíblica, encontramos diversos ejemplos de individuos y grupos que, incluso insertados en la humanidad elegida, reflejaron la influencia de Satanás, convirtiéndose en parte de su descendencia espiritual. Los fariseos y saduceos, frecuentemente confrontados por Jesús, representan un caso emblemático, celosos por las apariencias, pero llenos de odio, mentira e hipocresía. En otras épocas, reyes como Nabucodonosor, cuando se apartaron de la sabiduría divina, demostraron un orgullo y una tiranía que se alineaban con el espíritu del adversario. Incluso pueblos enteros, como aquellos que se rebelaron contra Dios en el desierto, manifestaron esta herencia espiritual al rechazar la verdad y entregarse a la idolatría. Cada acto de rebeldía, cada decisión de perseguir la justicia y la verdad con violencia o engaño, es un rasgo de este linaje invisible. No se trata de un juicio inmediato, sino de una consecuencia natural de apartarse de la luz. Así, la Biblia nos muestra que la descendencia de Satanás se manifiesta no solo en demonios o espíritus, sino en elecciones humanas que hacen eco de su carácter. Estos ejemplos históricos funcionan como una alerta. El linaje espiritual del mal se perpetúa cuando la humanidad elige el camino de la desobediencia, la mentira y el egoísmo, reflejando la esencia del padre de la mentira en el mundo. Uno de los aspectos más peligrosos de la descendencia espiritual de Satanás es el surgimiento de falsos líderes religiosos que, aunque aparentan santidad, conducen a multitudes al error y a la corrupción. Jesús llamó la atención sobre estos hombres en Mateo 23, refiriéndose a ellos como hipócritas, guías ciegos y serpientes encubiertas. Ocupan cargos de autoridad, pero desvían al pueblo de la verdad, multiplicando la influencia del mal de forma sistemática. Esta actuación es un reflejo claro de la esencia de Satanás: engañar, manipular y dominar corazones. A través de la distorsión de la ley y la manipulación de creencias, crean una descendencia de seguidores que, aunque viven bajo una apariencia de fe, caminan por el sendero del padre de la mentira. La historia registra ejemplos de líderes que explotaron a fieles en nombre de la religión, plantando codicia, odio y división, todos rasgos del linaje espiritual del mal. Este fenómeno no es solo antiguo, permanece actual, mostrando que la influencia del enemigo continúa actuando a través de hombres que sustituyen a Dios por intereses propios. Al comprender esta realidad, el observador atento puede identificar señales de la presencia de esta descendencia espiritual en la sociedad, revelando que el poder de Satanás se manifiesta silenciosa y persistentemente. Los pecados humanos funcionan como catalizadores que fortalecen la descendencia espiritual de Satanás, ampliando su influencia sobre el mundo. Cada acto de mentira, envidia, codicia, odio u orgullo es una oportunidad para que el enemigo expanda su dominio, recreando en cada corazón humano la esencia de su carácter. Pablo, en Romanos 1, describe cómo la humanidad, al rechazar la verdad, se entrega a la depravación, convirtiéndose en instrumento de engaño y corrupción. Incluso pequeñas decisiones cotidianas pueden alinear a alguien con el linaje del mal, ya que cada elección alejada de la verdad de Dios abre el camino para que el espíritu del diablo
se manifieste. Es un ciclo silencioso, invisible, pero constante. La acción humana perpetúa la influencia de Satanás, creando una red de hijos espirituales esparcidos por el mundo. Esta realidad nos alerta sobre la responsabilidad individual. No se trata solo de evitar el pecado, sino de resistir conscientemente a la herencia espiritual del mal. Así, el combate espiritual se convierte en una batalla diaria, donde cada elección, cada actitud define si seguimos la luz o alimentamos las tinieblas, convirtiéndonos en parte de esa descendencia que Cristo vino a confrontar y redimir. El contraste entre los hijos de Dios y la descendencia de Satanás se vuelve aún más evidente cuando observamos los frutos producidos por cada linaje espiritual. Los hijos de Dios manifiestan amor, compasión, justicia, paciencia y fe, generando esperanza y transformación a su alrededor. Por otro lado, los hijos del diablo reflejan odio, engaño, destrucción, envidia y orgullo, esparciendo caos y sufrimiento. En Gálatas 5:19-21, Pablo enumera las obras de la carne que revelan claramente la acción del enemigo: inmoralidad, impureza, contiendas, celos y discordias, todas marcas de un linaje espiritual corrompido. Esta diferenciación no es solo teórica, sino práctica. El comportamiento humano evidencia de quién es hijo o seguidor cada persona. Mientras la luz de Dios transforma y edifica, el camino del mal destruye y corrompe, perpetuando la influencia del padre de la mentira. Así, la Biblia nos ofrece instrumentos para reconocer señales de la descendencia de Satanás, permitiéndonos estar vigilantes y no dejarnos engañar. Observar los frutos a nuestro alrededor es esencial para discernir quién camina en la verdad y quién sigue la sombra de la mentira. Este contraste se convierte en una guía espiritual para evitar la influencia del mal y fortalecer la filiación divina. Diversos personajes bíblicos ejemplifican la elección de seguir el camino de Satanás, convirtiéndose en parte de su descendencia espiritual. Judas Iscariote es quizás el ejemplo más conocido. Al traicionar a Jesús por codicia, se entregó a la influencia del enemigo, permitiendo que su corazón fuera moldeado por el engaño y la avaricia. Herodes, al perseguir a inocentes, reveló odio, miedo y crueldad, manifestando la misma esencia de Satanás que busca destruir la vida y la verdad. Incluso figuras como Caín, que mató a Abel por envidia, ilustran cómo la filiación espiritual se revela a través de actos de maldad y desobediencia. Cada uno de estos ejemplos muestra que el linaje de Satanás no es literal, sino que se manifiesta en los frutos del pecado y la rebeldía. La historia bíblica está repleta de hombres y mujeres que, al elegir el camino de la mentira, el orgullo y la violencia, confirman la existencia de esta descendencia espiritual. Son lecciones poderosas sobre cómo la influencia del mal se propaga y cómo el comportamiento humano refleja la verdadera filiación del corazón. Reconocer estas marcas nos permite comprender la profundidad del conflicto espiritual que se desarrolla de manera silenciosa pero implacable a lo largo de la historia de la humanidad. Jesús, durante su ministerio, confrontó directamente las manifestaciones del mal y la descendencia espiritual de Satanás, revelando que la verdad y la luz pueden deshacer el engaño y la influencia de las tinieblas. Desde expulsar demonios hasta confrontar a líderes religiosos hipócritas, él dejó claro que el poder del enemigo no es absoluto cuando se enfrenta con fe y autoridad divina. En los evangelios vemos que cada acto de sanación, liberación y enseñanza sirve como demostración de que el linaje del mal puede ser desmantelado. Al reprender al diablo en el desierto, Jesús mostró que la tentación y el engaño no son invencibles y que la obediencia a Dios corta los lazos de la descendencia espiritual del enemigo. Cada milagro, cada palabra de sabiduría y cada desafío a la injusticia revela que los hijos de Satanás pueden ser confrontados y que su poder es limitado ante la verdad. Este enfrentamiento no es solo histórico,
sino continuo, y se refleja en la vida de quien elige seguir a Cristo, rompiendo con hábitos, pensamientos e influencias malignas. Así, Jesús establece el camino para que la humanidad pueda liberarse de la herencia del pecado y de la influencia del padre de la mentira, ofreciendo redención y transformación para aquellos que deciden caminar en la luz. Para evitar convertirse en parte de la descendencia espiritual de Satanás, los seguidores de Cristo necesitan cultivar la vigilancia, la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Pablo instruye a los cristianos a no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Destacando que el cambio interno impide que el espíritu del enemigo domine nuestras elecciones. El discernimiento es fundamental. Reconocer tentaciones, identificar mentiras y resistir el orgullo, la codicia, el odio y el engaño. La oración constante, la lectura de la Escritura y la comunión con otros fieles fortalecen el corazón contra las influencias malignas. Cada acto de amor, perdón y justicia crea barreras invisibles que bloquean la propagación del linaje de Satanás. Además, es necesario confrontar conscientemente pensamientos y actitudes que se alinean con el mal, sustituyéndolos por principios de verdad e integridad. La disciplina espiritual, por lo tanto, no es solo preventiva, sino también activa, protegiendo al individuo y a su familia espiritual de ser contaminados por la herencia del enemigo. Al seguir estos caminos, el creyente se posiciona como hijo de Dios, rompiendo con la influencia de la oscuridad y reflejando la luz que disipa la sombra del mal. Reconocer las señales de la influencia de Satanás y su descendencia espiritual es esencial para la protección y el discernimiento. Las Escrituras revelan patrones claros: el engaño persistente, la manipulación, las divisiones, el odio, la envidia y la destrucción son indicios de que la esencia del enemigo está actuando. Los líderes o individuos que se destacan por su hipocresía, codicia y opresión espiritual reflejan esta herencia invisible. Pablo, en Efesios 6, exhorta a los cristianos a vestirse con toda la armadura de Dios, señalando que la batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, fuerzas espirituales del mal. Observar los frutos de las acciones humanas se convierte en una guía práctica. Cuando el comportamiento genera dolor, confusión y alejamiento de la verdad, es probable que se trate de una manifestación de la descendencia de Satanás. Además, las situaciones de repetición del mal, los patrones de destrucción familiar, social o espiritual y la resistencia sistemática a la verdad son alertas claras. Aprender a discernir estas influencias es crucial para no convertirse en cómplice o parte de este linaje. La mirada atenta, combinada con la fe y el conocimiento bíblico, permite identificar las tinieblas disfrazadas y actuar con sabiduría, manteniéndose firme en la luz de Dios. A pesar de la gravedad de la influencia de Satanás, la Biblia ofrece esperanza y redención para aquellos que se arrepienten y se alejan de esta descendencia espiritual. Jesús vino para libertar a los cautivos, perdonar a los pecadores y transformar vidas, mostrando que ningún corazón está perdido cuando busca la luz. Pablo enfatiza en 2 Corintios 5:17 que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que la herencia espiritual del mal puede ser rota y la persona puede convertirse en parte de la familia de Dios. La conversión no solo elimina la influencia del enemigo, sino que también permite que el individuo refleje la luz divina, convirtiéndose en ejemplo de fe y justicia. Cada acto de arrepentimiento, cada elección por la verdad, cada manifestación de amor y obediencia debilita el poder del padre de la mentira. Así, incluso aquellos que caminaron temporalmente en el linaje de Satanás pueden ser rescatados y utilizados para propagar el bien. El mensaje es claro: la descendencia espiritual del mal no es absoluta, y la misericordia de Dios ofrece una puerta abierta para todos los que desean romper con el pecado
y caminar en la luz eterna, transformándose en hijos auténticos del Creador. Llegamos al final de esta investigación sobre los hijos de Satanás, pero la reflexión debe continuar en tu mente y corazón. Lo que hemos visto es que la descendencia del enemigo no es de carne y sangre, sino de elecciones, actitudes e intenciones que reflejan su esencia de mentira, odio y destrucción. Sin embargo, la Biblia también nos muestra que la luz de Dios puede romper cualquier linaje de tinieblas y transformar vidas, ofreciendo redención y esperanza. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta inmersión en la herencia espiritual del mal? ¿Has notado señales de esto a tu alrededor o en historias bíblicas? Comenta abajo y comparte tu visión. Si te gustó este video, deja tu me gusta, suscríbete al canal Virtud en Verso y activa la campanita para no perderte ninguna historia intrigante que publicamos todos los días. Cada video es una oportunidad para aprender, reflexionar y acercarse a la verdad que libera. Y recuerda, cuestionar, investigar y buscar el discernimiento nunca estará prohibido aquí. Hasta el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios y curiosidades de la Biblia, siempre atentos a la luz y a la verdad.